Ahí sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, volviendo. Los lípidos compuestos, estábamos viendo, y habíamos llegado a los esfingolípidos. La esfingomielina, la clase pasada expliqué bien lo que era el esfingol, y la esfingomielina es un derivado que es similar a la lecitina, pero en lugar de glicerol tiene esfingol. Todos estos compuestos tienen lo que se llama carácter anfipático, o sea, son lípidos polares. Tienen una porción polar en la molécula y otra porción no polar. Eso permite que estos lípidos se ubiquen en las interfaces. Por ejemplo, en una emulsión. ¿Qué es una emulsión? ¿Cómo hacemos una emulsión? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿A qué llamamos emulsión? ¿Es estable o inestable? Es mezclar enérgicamente dos fases no miscibles para que se formen pequeñas gotitas una contra Exactamente, o otra. sea, Son inestables. es inestable, o sea, termodinámicamente es inestable. Pero si nosotros agregamos un compuesto que tiene carácter anfipático, ese compuesto se ubica en la interfase entre el líquido polar y el líquido no polar. Y entonces se forma lo que se llama una emulsión. Y de hecho, son muy importantes, porque si no, no tendríamos ni mayonesa, ni muchas otras comidas ricas que son emulsiones. Bien. Bueno, eso para quien le gusta, naturalmente. Bueno, lo del ácido fosfatídico creo que lo dije en la clase anterior. Es un compuesto que no se encuentra libre a nivel celular y tiene dos ácidos grasos, esterificando dos oxidrilos del glicerol, y el tercer oxidrilo tiene el ácido fosfórico. Este ácido fosfatídico es el precursor, es decir, es la sustancia que da lugar a una serie de derivados que son, por ejemplo, el fosfatidil inositol, la fosfatidilcolina, la fosfatidil etanolamina. Son todos esos compuestos que, agregados al ácido fosfórico, tienen otra molécula, el inositol o la trimetil-etanolamina, que es la colina, o simplemente la hidroxilamina y nada más. Bien. Todos estos entonces son derivados, etanolamina, trimetil-etanolamina y el aminoácido serina, que lo habíamos mencionado la clase pasada, o bien el inositol. En el caso de los esfingolípidos estamos exactamente igual, solo que hay un solo ácido graso y está en forma de amida en el grupo amina de ese alcohol que se denomina esfingol y que tiene 18 carbonos. Entonces tiene una cola larga como si fuera un ácido graso. Y después en el nitrógeno se puede formar una amida con un ácido graso y entonces tendríamos dos colas como si fuera un diglicérido. Y en el tercer oxidrilo
se puede unir un ácido fosfórico y tendríamos entonces una molécula muy parecida a los glicerol fosfátidos, es decir, a los derivados del ácido fosfatídico. Ahí tienen el caso de la esfingomielina, donde en el fosfórico está la trimetiletanolamina. Bien, y habíamos mencionado las ceramidas también, que son las que se ponen en los productos cosméticos para el cabello. Son lípidos que no tienen glicerol, sí tienen esfingol, no tienen fósforo y tienen un solo ácido graso en forma de amida. La otra cola es la, del propio esfingol. Ahí tienen un ejemplo de ceramida. Acá está el ácido graso. Este es el esfingol, que tiene 2 oxidrilos. Normalmente no tiene la posibilidad de estar en forma de éster por una sencilla razón. Tiene un doble enlace acá que le hace de pantalla y entonces este oxidrilo no sufre esterificación. Pero este sí. Entonces tenemos a una amida a esta altura. Esta es la cadena del esfingol y podemos tener glicoesfingolípidos, o sea, acá se puede unir un hidrato de carbono, como la galactosa, por ejemplo. Bien. Con esto completamos. No sé si necesitan alguna aclaración sobre esto. Dirán ustedes. Volviendo a nuestro cuestionario, volviendo entonces a nuestro cuestionario, ahí tienen las preguntas sobre los fosfoglicéridos. Recuerden que cuando en el glicerol hay un solo ácido graso, hablamos de monoglicéridos. Cuando hay 2, hablamos de diglicéridos, y bueno, cuando hay 3 son triglicéridos. Y ahí tienen todos los nombres de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y las fórmulas las van a ir viendo ustedes en los apuntes que tienen. Por ahí tienen un apunte sobre los a ver.
Esto ya lo vimos. Y emulsión también. ¿Qué diferencia tendremos entre una emulsión y una micela? Dijimos lo que eran las micelas. Era cuando se formaban esas esferas donde hacia afuera estaban todas las cabezas polares y hacia adentro todas las colas no polares que arrastraban la sustancia insoluble en agua. Esas eran las micelas. Pero las emulsiones, en cambio, lo que tienen es una interfase entre el líquido polar y el líquido no polar. Y después tendríamos también la bicapa lipídica. Y creo que la clase pasada las vimos. Las bicapas lipídicas, que son las que van a formar las membranas. Pero ¿qué pasa si una bicapa lipídica la cerramos sobre sí misma? La bicapa lipídica tiene dos caras. Una cara hacia afuera, pensemos en una membrana. Una capa polar hacia el medio acuoso, una capa polar hacia el medio celular, que también es acuoso, y en la parte del medio están todas las colas no polares de los fosfolípidos. Y eso es una bicapa lipídica, pero si la cerramos sobre sí misma, nos queda, y eso lo vimos la clase pasada en el PowerPoint, lo que se llama un liposoma. Los liposomas sirven para, digamos, mantener aislados ciertos fármacos que son sensibles al oxígeno. Y entonces, mientras están adentro del liposoma, no tiene acceso el oxígeno, por lo tanto, no se alteran. Muchas veces se necesita ese tipo de formación, que es el liposoma, para proteger sustancias que son sensibles. Bien. Bueno, ustedes estudiaron biología. ¿Qué era el mosaico fluido? ¿Se acuerdan lo que era el mosaico fluido? Porque eso lo vieron en biología. No me digan, hace mucho que vimos biología, porque eso no es digno de un estudiante que tiene que recordar todo lo que vio antes. Me van a odiar, pero no importa. Así tendría que ser. ¿Que era una doble capa de fosfolípidos? Claro, es la bicapa, pero ¿qué característica tiene? Que además de... Está en constante movimiento. Claro. Lo que deja pasar a través de la membrana. Exactamente, exactamente. Que la parte central es fluida y entonces las sustancias, a ver, ¿qué sustancias podrán atravesar la bicapa? Porque tienen que cruzar a través de sustancias digamos, las colas no polares de los fosfolípidos. El agua. Porque las cabezas polares están hacia afuera de la célula o hacia adentro de la célula. Pero entre medio, en esa barrera, son totalmente no polares.
A ver, ¿quiénes podrán atravesar? Eso lo estudiaron en biología, seguro. Los gases no polares. Y moléculas pequeñas no Hay polares. proteínas transportadoras, por ejemplo, que permiten el pasaje de ciertas sustancias. Hay unos canales también que permiten el paso de moléculas o de iones, porque los iones, por ejemplo, que son polares, no pueden pasar a través de la bicapa lipídica. Entonces hay canales específicos para el pasaje de los iones. Ion hidrógeno, por ejemplo. Bien. Entonces, repasen lo que es el mosaico fluido y cómo se forman las membranas celulares. Tienen un apunte de membranas celulares, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, sigamos. ¿A qué se llama insaponificable? Eso lo dijimos. El insaponificable eran aquellas sustancias que no sufrían saponificación. O sea, ¿tienen ácidos grasos? No, porque si tuvieran ácidos grasos serían saponificables, darían jabones, pero acá no hay formación de jabones, por lo tanto son sustancias de carácter lipídico, o sea, insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos, pero que no dan reacción como un ácido graso. No tienen ácidos grasos. ¿Qué sustancias eran? ¿Se acuerdan que las mencionamos? Los esteroles. Los esteroles, o sea, los derivados del isopreno, los terpenos, los carotenos, los esteroides y esteroles. Bien, y eso quiere decir que van a quedar como residuo después de una saponificación. Muy bien, vamos a ver un poco qué son los esteroles. Y si no me equivoco, teníamos una... No, primero vamos a hablar un poco de los detergentes. Yo les puse hoy en la plataforma un trabajo práctico. Ese trabajo práctico es precisamente de lípidos. ¿Y qué tiene ese trabajo práctico? Tiene, por una parte, ¿de qué manera podemos darnos cuenta de que tenemos algún lípido presente? Con un colorante perfectamente no polar que es soluble en los lípidos, que es el Sudán, Sudán 3 o Sudán 4. Cuando es un colorante rojo, cuando ponemos unas gotas en la manteca, por ejemplo, o en una grasa o en un aceite, se tiñe de rojo, porque es soluble el colorante en el producto que estamos testeando. Muy bien, eso por una parte. Por otra parte, podríamos hacer alguna reacción típica de los lípidos. Podríamos tratarlo con bromo o con yodo para ver si tiene dobles enlaces. ¿Verdad que sí? Eso podría ser, para ver si hay insaturaciones. Hemos visto las reacciones. O sea, adición del halógeno a la doble ligadura. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para reconocer
que tenemos un aceite o una grasa. Una, aparte de un índice de yodo, por ejemplo, podríamos hacer una saponificación. Y podríamos obtener los jabones. Y los jabones tienen una particularidad. Por una parte, si tenemos una solución jabonosa y la agitamos, supongamos en un tubo de ensayo, ¿qué vamos a observar? Que se forma ¿qué? Espuma. Espuma, exactamente. Bien, eso es correcto. Pero por otro lado, ¿qué pasa si nosotros no tenemos agua de buena calidad, digamos, sino que tenemos agua dura? ¿Qué era un agua dura? ¿Se acuerdan? No se produce la espuma ahí, ¿no? Claro, no se produce la espuma y sí se produce una especie de, digamos, no es un precipitado, sino una especie de gelatina, que es el compuesto formado por el ácido graso con el catión calcio o magnesio. O sea, son sales de calcio o sales de magnesio. Fíjense que cuando están en algún lugar que está cerca del mar, muchas veces les cuesta enjabonarse en la ducha, porque a veces hay aguas duras en la zona. Las subterráneas son duras y entonces los jabones no hacen espuma. Bueno, entonces ahí tenemos formación de un precipitado en presencia de calcio, de iones calcio y iones magnesio. Bien, esa es otra reacción para los jabones. ¿Y qué es un detergente? ¿Vieron detergentes en química orgánica? ¿Qué clase de ácido es un ácido graso? ¿Quién le da el carácter ácido? ¿Qué grupo funcional? El carboxilo. Exacto, el carboxilo. Y en un detergente que tiene exactamente la misma función que el jabón, pero con ciertas ventajas. Las ventajas se deben a que el carboxilo es un ácido débil. Por esa razón precipita con el calcio y el magnesio. En cambio, los detergentes se forman con alcoholes de cadena larga, por ejemplo, 12, 14 carbonos, y un grupo funcional que no es tan débil como el carboxilo, sino que es fuerte como el ácido sulfúrico. Entonces son sulfonatos o sulfatos. En algún caso son sulfatos de sodio y alcohol dodecílico, un alcohol largo, ácido sulfúrico, sodio, es decir, que el ácido sulfúrico tiene dos posibilidades. Por un lado forma éster con el alcohol y por otro lado forma digamos el sulfato con el sodio o el potasio. Eso es un detergente. Lauril sulfato de sodio es el más común y hay algunos otros,
en lugar de sulfatos pueden ser sulfonatos, bencenosulfonato de sodio, y entonces ahí tenemos la posibilidad de tener la misma función que los jabones, pero con ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Por una parte, que no se forman sales de calcio y de magnesio con el agua dura. O sea, que el detergente sigue lavando aunque el agua sea dura. Y por otro lado, a ver si ustedes le encuentran alguna otra ventaja. O sea, dijimos que no hay formación de precipitados con el agua dura. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una... La hoja de pupi. Mirá, no es. Dice, me voy a subir más alto para que no me muerda. Dame que llevo. Yo llevo. No vas a poder llevar a No, Lola. abrí la puerta. Ay, Dios mío. Ya, los celulares, los dos más. Yo me voy contigo. Bien, ustedes tienen el trabajo práctico Sí, bañate con lo que sea. y van a encontrar ustedes cuáles son las ventajas del detergente sobre el jabón. Bien. Nos queda ver todas las fórmulas de los esteroides y esteroles. Hola, Pupi. Pupi, dejaste tus zapatillas acá. Te traje las tortas fritas, es la cena. Bueno. Es la zapatilla, no tiramos. ¿La otra? Esta pierna es más en la escuela. Noelia, tenés el micrófono abierto. Agua. Bueno, dale, anda, dejeciste. Agua, agua. El micrófono, por favor. ¿Es popular? No sé qué. Dije que ahora no vas a ir a la escuela. Sí. Noelia, el micrófono. Profe, creo que usted no puede silenciar. Sí, un día estaba morder, Ah, sí, la profesora puede silenciarlo.
Sí, lo puedes silenciar desde el Zoom al micrófono. Profe, ¿quiere que nos desconectemos y nos volvamos a conectar? Ya estamos, ya estamos. Bien, entonces pasamos a los esteroides. Los esteroides son compuestos muy interesantes porque están formados por varias moléculas de 5 carbonos, que son los isoprenos, por supuesto, metilbutadieno, recuerden, y forman estas moléculas que tienen 4 ciclos. Esos 4 ciclos, no sé si vieron esteroides en orgánica. Tendrían Sí, que profe, haberlo visto. ¿Sí? Disculpe que la moleste de nuevo, pero creo que también se dejó de grabar. ¿Otra vez? Pero será posible. Sí. No, está grabando. Está grabando. Ah, pero grabando? no me figuraba el rec. Sí, igual dice que en 3 minutos va a reiniciar la ¿Otra reunión. vez? Sí, la Sí, versión ahí gratuita está. cada 40 Tiempo minutos reinicia. restante, 3 minutos. Bueno, tómense 3 minutos de descanso y volver. Bueno. Bueno.